¿Qué es la dependencia emocional? Desde una perspectiva filosófica, podríamos definir la dependencia emocional como un vínculo afectivo asimétrico, en el que una persona se apega a otra de forma tal que su propia identidad, bienestar o sentido de valía se ven condicionados por la presencia, aprobación o afecto del otro. Enfoques filosóficos posibles. Desde el existencialismo. Desde esta perspectiva, dirían, Sartre, Kierkegaard, Simone de Beauvoir, el ser humano está condenado a ser libre. Pero esa libertad implica angustia y responsabilidad. En lugar de asumir nuestra soledad ontológica, algunas personas se refugian en el otro para evitar el vértigo de la libertad. La dependencia emocional puede interpretarse como un intento de evadir la responsabilidad de nuestra propia existencia. Simone de Beauvoir, por ejemplo, habla del riesgo de hacerse objeto para el otro y perder así la propia autonomía. ¿Hasta qué punto amar a alguien implica perder autonomía? ¿Puede uno ser verdaderamente libre si depende emocionalmente de otra persona? Cuando nuestra estabilidad emocional depende de otro, cedemos poder sobre nuestra vida interior. Nos convertimos en rehenes del humor, la presencia o la validación del otro. El dependiente emocional muchas veces moldea su identidad para agradar o retener al otro, en lugar de vivir en coherencia consigo mismo. Esto obstaculiza el autoconocimiento y la autenticidad. La vida autoimpuesta como forma de negación del ser. No siempre es otro el que impone. A veces, es uno mismo quien se convierte en carcelero de su propia autenticidad, bajo la ilusión de que, esto es amor, esto es lo correcto, o, esto es lo que tengo que hacer para no perderlo. Y aquí ocurre, como bien observás, una cancelación emocional. Se silencia lo que uno siente realmente. Se adaptan sueños, valores o incluso rutinas, para estar en función del otro. Se vive en función de preservar el vínculo, aunque duela, aunque anule. Pero, aquí la pregunta más importante. ¿Existe otro tipo de dependencia emocional que sea más dañina, alienante y destructiva que aquella que se tiene por un común como nosotros mismos? La respuesta brutal es sí. Es la dependencia emocional relacionada a una figura política de peso. Esta dependencia emocional es la peor de todas. El hecho de poner a esa figura política por encima de todo, en una jerarquía invisible, la colocamos emocionalmente muy por encima de nosotros mismos, la idealizamos, como si ella supiera más, valiera más, definiera el sentido de las cosas y de nuestras propias vidas. Nos convertimos en un medio, un objeto para un fin ajeno a nuestra propia existencia y no en fines para nosotros mismos. Recordando a Kant, bien podría decir que a esto, lo habría llamado una inmoralidad relacional, porque con este comportamiento, abandonamos el principio fundamental del autorrespeto. Es decir, no es el otro el que nos domina, sino nosotros mismos quienes nos ponemos por debajo. Esa es la tragedia silenciosa de muchas relaciones de este tipo. Falsas elecciones, la trampa de lo voluntario. El filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han habla de cómo la sociedad moderna ha reemplazado el mandato autoritario por la autoexplotación voluntaria. Aplicado a esto, podríamos decir que muchas veces no es que alguien nos obliga a renunciar a nosotros mismos. Es que nos convencemos de que eso es lo que hay que hacer por amor. Pero ese consentimiento es una trampa, no es libertad, es sumisión disfrazada de entrega. Raíces filosófico-afectivas que podemos observar son varias: miedo a la pérdida de esa figura ideal de ficción, carencia de autoafirmación, no se ha desarrollado un centro interno sólido que nos permita salir de ese estado alienado. Creencias aprendidas, amar es sacrificarse, el otro es más importante que yo, en lo que dice, en lo que piensa y en lo que hace. La figura política y la estrategia de manipulación emocional. Ese punto que tocamos aquí, es de vital importancia para entender de lo que hablamos, porque trasciende lo íntimo y nos mete en el terreno de la ética, la política y la psicología colectiva, cuando el otro no es solo una persona querida o amada, sino una figura de poder simbólico o real, que utiliza su posición para capturar emocionalmente a los demás mediante un discurso seductor y manipulador. El fenómeno del poder emocional. Cuando alguien con autoridad, un líder político, religioso, mediático o incluso cultural ejerce influencia emocional a través de la palabra, puede generar formas de dependencia colectiva, esto es, dependencia política emocional. No se trata ya de un vínculo entre individuos, sino de una relación asimétrica entre el individuo y el poder. ¿Cómo se manifiesta? Se activa el afecto como medio de adhesión, no el pensamiento crítico.
Se apela a miedos, esperanzas, traumas, estados de crisis. Se instala un nosotros frente a ellos para generar identidad y lealtad. Se usa un lenguaje emocionalmente cargado para anular la distancia racional. Se anula el pensamiento crítico y objetivo de la realidad. Se manipula la percepción de la realidad de los seguidores. La manipulación emocional como forma de dominación. Esto es lo que algunos autores llaman soft power psicológico, donde no se obliga con violencia, sino con afecto mal dirigido, manipulado. Se simula cercanía para generar dependencia, se impone un relato bien elaborado que anula la autonomía del pensamiento, se busca que la persona quiera lo que el poder quiere, creyendo que lo elige libremente. Jung Chul lo plantea con crudeza: el sistema actual no reprime, seduce. No prohíbe, invita. Y por eso, domina más eficazmente. Referencias filosóficas y críticas. Platón, en la República, ya advertía sobre el poder de los sofistas y demagogos, quienes dominan la palabra sin ética pueden convertir al pueblo en esclavo de la apariencia. Noam Chomsky habla de esto como parte de la fabricación del consentimiento, técnicas discursivas que manipulan la opinión pública mediante la explotación emocional más que apelar a lo racional. Foucault señala cómo el poder se internaliza, ya no está afuera, sino en los discursos que atraviesan a los sujetos y los moldean sin que se den cuenta. Vínculo con la dependencia política emocional. En estos casos, se forma una relación de dependencia emocional simbólica, donde el líder o figura es visto con enfoque mesiánico como salvador, guía o protector. La persona se anula o se somete emocionalmente, aunque no haya contacto directo. Aparece una disonancia emocional, el sujeto siente que algo no cierra, pero el apego afectivo al discurso lo inmoviliza. Es el mismo mecanismo que opera en relaciones abusivas, solo que en estos casos, es a escala social. Pero, ¿cómo se rompe ese hechizo? ¿Es posible hacerlo? No basta con dar datos. Hay que devolver al individuo su autonomía emocional. Y eso implica fomentar el pensamiento crítico desde lo afectivo, no solo desde la lógica. Desenmascarar el discurso manipulador mostrando su estructura seductora. Promover la ética del cuidado de uno mismo, como diría Foucault, aprender a gobernarse sin ceder al gobierno emocional del otro ni a sus manipulaciones. La dependencia emocional hacia figuras de poder es una de las formas más invisibles de sometimiento, porque opera en el alma y no en la ley. La libertad no se pierde solo cuando te encadenan, sino también, cuando te convencen de que tu jaula es tu elección. Y ahí la filosofía se vuelve urgente, pensar es desobedecer al hechizo. Este planteo que comparto hoy contigo, es de hecho, incómodo y molesto para todo aquel que se encuentra en ese cautiverio emocional en relación a una figura del poder político, pero es potente, agudo y tristemente familiar en muchas supuestas democracias. Esto, mal que nos pese, hay que reconocerlo. Figuras políticas carismáticas que se erigen en representantes del pueblo, pero que terminan siendo engranajes camuflados de los mismos mecanismos de poder que fingen combatir. El caso que identificamos ahora, no es un error de gestión ni una contradicción ingenua, es un fenómeno profundamente filosófico, ético y político, en el que se entrelazan manipulación, afecto, dependencia emocional y traición simbólica y no reconocida por muchos. Usaré el siguiente concepto para referirme a esa manipulación, y es el terrorismo semántico, ya que lo considero más que acertado y pertinente para el caso en cuestión. De hecho, es una forma válida de nombrar lo que ocurre cuando se usan las palabras como armas para distorsionar la realidad, confundir, paralizar el juicio crítico, anestesiar la rebeldía y anular el pensamiento autónomo. Este terrorismo no mata cuerpos, pero aniquila la conciencia, y eso también es una forma de violencia. El concepto puede entenderse como el uso premeditado y emocionalmente cargado del lenguaje para instalar sentidos falsos como verdades. La manipulación sistemática del afecto colectivo mediante símbolos, consignas y relatos vaciados de contenido, pero cargados de carga afectiva. Es de hecho, terrorismo semántico crudo y puro. Es una forma de chantaje moral, donde disentir o pensar diferente equivale a traicionar a los nuestros. La figura política carismática es en toda la regla, operador del poder sistémico. Este personaje, bajo un barniz de nacional y popular, opera según una lógica de simulacro, al estilo de lo que describe Jean Baudrillard.
No es que se mienta exactamente, sino que se representa una lucha que no es tal, se produce un espectáculo de oposición, mientras se reproduce lo que se dice combatir. En este esquema, podemos identificar lo siguiente. El carisma sustituye al programa político, no hay una agenda nacional propia. La empatía impostada reemplaza a la justicia efectiva y se vale del statu quo judicial para generar impunidad ante la defraudación disfrazada de buenismo. Y la lealtad emocional del pueblo se transforma en una cárcel invisible que muchos ni siquiera perciben. Esta figura no necesita reprimir, basta con activar los símbolos de la memoria colectiva, los derechos, la lucha, el pueblo, la resistencia, el volver mejores, para asegurar obediencia emocional, que termina legitimando y naturalizando lo ilegítimo. La traición encubierta bajo la retórica del cuidado, del saber hacer, de lo correcto. Un caso emblemático conocido por todos es el de Cristina Fernández que, durante el gobierno de Mauricio Macri, denunció y condenó públicamente la ilegitimidad de la deuda tomada por ese gobierno neoliberal. Personalmente y mediante sus voceros más populares, anunció que impulsaría una investigación sobre esa estafa al pueblo argentino y que se procesaría todos los responsables involucrados. Lo que ocurrió al tomar el poder nuevamente fue todo lo contrario. No solo no se investigó, tampoco se procesó a nadie, y se convenció a propios y extraños que lo correcto era pagar esa deuda ilegítima, y para ello se hizo uso del terrorismo semántico. Esto es, una forma de traición política encubierta de piedad retórica. Es una versión moderna del viejo adagio, con amigos así ¿quién necesita enemigos? Pero en este caso, la traición es doble. Primero, a la voluntad soberana del pueblo, que exigía justicia y reparación. Segundo, a la verdad histórica, porque al legitimar una deuda ilegítima, se reescribe la historia para que el crimen se convierta en ley. La dependencia emocional del pueblo como dispositivo de dominación es el núcleo más delicado. El pueblo no es tonto, pero está emocionalmente secuestrado. Se le ha enseñado a amar a quien lo explota dulcemente. Y como toda relación de dependencia emocional, cuanto más daño hace el otro, más difícil es reconocerlo, porque hacerlo implicaría una ruptura simbólica que el sujeto no está emocionalmente listo para soportar. Lo que se genera es una especie de síndrome político-emocional de Estocolmo. ¿Qué nos dice la filosofía política sobre esto? Maquiavelo ya advertía, el príncipe eficaz es el que sabe simular virtud, mientras hace lo necesario para conservar el poder. Este caso va más allá, porque ya no simula virtud ante los poderosos, sino ante el pueblo mismo que le profesa un amor inmerecido. Antonio Gramsci lo llamaría una hegemonía cultural emocional. Cuando la clase dominante impone su visión del mundo, no por coerción, sino logrando que los dominados crean que es su propio deseo todo aquello que la figura política persigue por propio interés personalísimo que raya lo inmoral. Hannah Arendt, cuando hablaba del mal banalizado, podría ayudarnos a pensar en esta banalidad del engaño, donde lo monstruoso se vuelve cotidiano, lo injusto se vuelve normal y lo impune se institucionaliza. Es la normalización de todo lo que está mal. Una deuda como símbolo de sometimiento. Lo más brutal de todo esto es que esa deuda, ilegal e inmoral, termina transformándose en mandato moral para las generaciones presentes y futuras, lo que convierte a esa figura política no solo en traidor de su discurso, sino en administrador de la derrota histórica del pueblo, disfrazado de estadista responsable. No es un pagador de deudas, sino un gestor del saqueo encubierto por la narrativa sentimental y la manipulación emocional. Este caso no es una excepción, sino un modo sofisticado de dominación contemporánea. El afecto colectivo es secuestrado, se manipula desde lo emocional. La crítica es desplazada por la lealtad emotiva, no hay reclamos ni demandas ante la manipulación y el condicionamiento y el daño que ésta genera. El lenguaje es desfigurado para adormecer la conciencia. Y la historia se reescribe desde el poder para justificar la injusticia travestida de buenas prácticas. El único antídoto ante esto es la lucidez, que no es solo intelectual, sino también afectiva, aprender a querer sin someterse, a reconocer lo que hiere aunque venga disfrazado de abrazo. Ten en cuenta que, un abrazo puede preceder a la puñalada. Gracias por vernos. Suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video.